Muy bien, pueden tomar asiento, por favor. Queremos saludar a las personas que nos visitan a través de las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Aguilar, el pastor de la Iglesia Casa del Pan. Les damos la bienvenida y les invitamos a suscribirse para que pueda recibir los mensajes de la iglesia de aquí en adelante. Y a los que estamos acá y ahí también, les invitamos a que abran la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 16. Hoy ya nos corresponde pasar al siguiente capítulo. Lucas capítulo 16, si usted quiere escuchar los otros mensajes que hemos estado dando de la serie de Lucas, puede verlos en el canal de YouTube. De ahí hacia atrás, en orden, va a encontrarse todo. Hoy nos corresponde el capítulo 16, vamos a ver la mitad de este capítulo. Es decir, los versículos que van del 1 al 14. Lucas capítulo 16, del 1 al 14. El título que le hemos dado a este mensaje es el siguiente: Lecciones de Jesús sobre el dinero. ¿Cuánto les importa el dinero? A nadie en la iglesia del Señor le importa el dinero. Vea qué interesante. Por ahí tenemos un área importantísima de trabajo. A nadie le importa el dinero. Lecciones de Jesús sobre el dinero. Y el objetivo de aprendizaje, uno tenemos, y es suficiente. Es aprender cómo espera Jesús que manejemos el dinero. ¿Sí? Entonces vamos a leer, arrancamos en el versículo 1, yo estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea, por si usted quiere seguir la lectura tal cual está aquí. Si no, no importa, cualquier versión que usted tenga puede servirle. Del 1 al 14, del 1 al 15 vamos a leer, dice de la siguiente manera: Jesús también les dijo a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado de malgastar los bienes de su amo. Ese hombre llamó al mayordomo y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Ríndeme cuentas de tu mayordomía, porque no puedes seguir siendo mi mayordomo. Entonces el mayordomo se puso a pensar: ¿qué voy a hacer si mi amo me quita la mayordomía? Cavar la tierra, no soy capaz. Pedir limosna, qué vergüenza. Ya sé lo que haré. Así, cuando se me quite la mayordomía, seré bien recibido en cualquier casa. Llamó entonces a cada uno de los deudores de su amo, y al primero le dijo: ¿cuánto le debes a mi amo? Aquel respondió: 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo: toma tu cuenta y enseguida siéntate y anota 50. A otro le dijo: ¿y tú cuánto debes? Y aquel respondió: 100 sacos de trigo. El mayordomo le dijo: toma tu cuenta y anota 80. Y el amo elogió al mayordomo por haber actuado con tanta sagacidad, pues en el trato con sus semejantes, los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Por tanto, les digo, háganse de amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, sean ustedes recibidos en las mansiones eternas. El que es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho, y el que no es confiable en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiarles lo verdadero? Y si con lo ajeno no resultan confiables, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque a uno lo odiará y al otro lo amará. O bien, estimará a uno y menospreciará al otro. Así que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran avaros, estaban escuchando estas cosas y se burlaban de él. Entonces Jesús les dijo: ustedes se justifican a ustedes mismos delante de la gente, pero Dios conoce su corazón, pues lo que la gente considera sublime, ante Dios resulta repugnante. Muy bien, estamos por ver una parábola que es una de las más evitadas en los altares, es de las parábolas menos predicadas en la iglesia. Y obviamente, al ser de las que menos se predica, es un tema de los que menos se enseña, pero que nosotros debemos aprender. Y es qué opina Jesús y cómo nos enseña Él que nosotros como sus hijos tenemos que manejar el dinero. ¿Quién está hablando acá? Bueno, está hablando Jesús, que para esa audiencia que estaba allí era una persona diferente. Es decir, para ciertas personas en ese grupo Jesús era un maestro. Era alguien como un rabino de los que ellos estaban acostumbrados a escuchar los sábados en sus sinagogas o los viernes. Para los discípulos que estaban ahí, para los apóstoles, Él era el Mesías. Para los discípulos era el Mesías. Y para los fariseos que estaban allí sentados, Jesús era una persona cuestionable. Y lo cuestionaban por diferentes razones. Porque Él era un carpintero, porque lo veían muy sencillo.
Y ellos estaban acostumbrados a cierto perfil de gente, entonces ellos lo menospreciaban. Ellos decían, ¿quién es este? ¿No es el hijo de María y de José, el carpintero que viene de Nazaret? Entonces lo veían como de largo. Y además Jesús había dicho cosas que para ellos no eran aceptables. Jesús se había presentado ante ellos como el Hijo de Dios y para los fariseos era algo escandaloso. Y esa misma pregunta es algo que para nosotros, por extensión, la humanidad, pues sigue definiéndonos. ¿Quién es Jesús para nosotros? Es una respuesta que se tiene que dar. Entonces, en medio de esto que estaba pasando acá, Jesús como tal, el Hijo de Dios, Él tiene autoridad, ¿cierto? Tiene autoridad moral por cuanto Él no pecó, tiene autoridad espiritual porque es el Hijo de Dios y tiene la autoridad entonces sobre todas las cosas para decirnos a nosotros cómo se supone que tenemos que vivir. Y claramente para enseñarnos y para educarnos respecto a cómo se supone que tenemos que usar el dinero también. Esta parábola como tal viene a hablarnos no del uso generalizado de la mayordomía y todos los recursos, sino específicamente del metal. ¿Cómo espera el Señor que nosotros manejemos el dinero? Dios espera que hagamos un buen uso del tiempo, de nuestro recurso cuerpo, de todo lo que Él coloca, pero aquí está hablando específicamente del dinero. Y vamos a ver lo importante que es esto. Imagínense que 19 de 38 parábolas que Jesús dio en las Escrituras tratan sobre el dinero. Habla más del bautismo, habla más del dinero que del bautismo y de otros temas, lo cual quiere decir que la forma en la cual nosotros manejemos el dinero, lo que yo piense del mismo, tiene una relación directa con lo que hay en mi corazón y con cuánto he dejado que el Evangelio ingrese aquí adentro. Cuánto verdaderamente yo he aprendido del Señor, cuánto he dejado que su palabra me transforme, cómo vivo yo para el Señor. Los cristianos hoy en día es muy común escucharlos decir que debemos confiar en Dios. Usted escucha eso, yo confío en Dios, confío en Diosito, amén, amén, amén. La pregunta es, ¿puede confiar Dios en nosotros? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Puede confiar Dios en nosotros? Eso es algo que nos vamos a dar cuenta hoy a la luz de este mensaje. ¿Cuál es la ocasión? ¿Qué está pasando aquí? Jesús acababa de terminar de darles a ellos otra parábola, pero una de las más famosas que hay, la parábola del hijo pródigo. Y entonces podemos resumir tres audiencias. Había gente normal del pueblo, estaban los fariseos y estaban los discípulos. Y Jesús está enseñándoles a ellos diferentes cosas acá. Y en esta parábola Jesús viene y presenta primordialmente dos personajes. Presenta un amo, que básicamente es un hombre, un hacendado, un hombre rico que tiene varias empresas. Y presenta un mayordomo también. Y un mayordomo en esta cultura era una persona, pensémosle, como un administrador de empresas. Era alguien al cual se le confiaban cosas. Y era un puesto de confianza. No era un puesto como nosotros aquí de pronto en el oeste vemos, en el cual una persona por perfil puede calificar, puede aplicar y se le da un empleo. Ahí no era así, este era un puesto de confianza, tenía que ser una persona a la cual se le haya visto su vida, su proceder, su trayectoria para poder dársele. Por consiguiente, usualmente este puesto se le daba a un familiar o también se le podía dar a un esclavo de confianza. ¿Qué era un esclavo de confianza? Era alguien que ya había pasado años con su amo, lo cual en esta cultura Israel contemporáneo a Jesús, ellos estaban bajo la opresión romana y era muy común el tema de los esclavos. Se calcula que más del 50% de la gente en ese tiempo eran esclavos. Entonces era una relación normal, por eso él habla de que no se puede servir a dos señores, tener dos amos a la vez. Aquí él viene a hablarles de eso entonces. Y la persona que tenía este rol de mayordomía tenía que encargarse de administrar los recursos que se tenían. Pensemos que no habían libros contables como los tenemos hoy, no había sistemas, era una agricultura, más bien una economía muy basada en la agricultura y la ganadería, entonces los ingresos podían variar de año a año, de cuatrimestre a cuatrimestre, no había una linearidad como para ellos decir, este año los ingresos fueron, no sé, 10 y el próximo año tienen que ser 10 o 12, ese tipo de linearidad ellos no la tenían, por tanto era un puesto de mucha confianza. A la persona se le entregaban los recursos para que los administrara y básicamente era el que hacía todo lo demás de allí en adelante. Pero se levanta una acusación muy grave contra el mayordomo. Y es que él dice, cito textualmente, fue acusado de malgastar los bienes. ¿Sí? Y entonces dice que el amo, el dueño, el hacendado viene a pedirle cuentas. Él hace una auditoría y le dice, he escuchado esto que dicen de ti, y le dice que ya el puesto lo va a perder.
que va a ser quitado de ese rol que él está desarrollando. Entonces este hombre, el mayordomo, comienza a pensar y establecer estrategias. Él dice, no puedo cavar. La pregunta que yo me hago es ¿por qué no puede? Cualquiera puede cavar, ¿verdad? Seguramente era un tipo de cuello blanco que no se veía haciendo otro tipo de cosas. Entonces él dice, cavar no puedo, jamás, ¿verdad? No soy yo. Lo otro que él viene a pensar aquí es que no iba a mendigar, jamás. Era una persona sana y si no podía cavar, menos iba a mendigar, no iba a hacer esto. Entonces él establece un plan. Y el plan consiste en hacer un trueque con los deudores, con los clientes de su amo, ¿cierto? Entonces, contacta a dos de estos clientes. El primero dice que le debía al amo 100 barriles de aceite, lo cual representa estos barriles aproximadamente 3,000 litros de aceite de oliva. Era un recurso sumamente valioso para esa cultura. Que si lo ponemos en números, eso representaba más o menos el salario promedio de aquella época de 3 años. Era un montón de dinero. Y entonces él le hace un descuento y le dice, ve, hagamos algo, págueme solamente la mitad. Apunte eso, saldemos la deuda y chao, listo. Cierra el business. Luego viene y habla con otro y le dice, ¿cuánto debe usted? Y esta persona dice que debía 1,000 medidas de trigo, lo cual era aproximadamente 40 hectáreas de cultivo. Esto era todavía más. Esto representaba aproximadamente, de lo que estamos viendo aquí, 2.500 a 3.000 denarios, es decir, el salario de 8 años de trabajo. A este el descuento fue un poco menor, no le hizo la mitad, le hizo un 20% de descuento. Aún así era una super promoción, pero no es eso lo que queremos prestar atención, ¿cierto? Sino al trueque, que era lo que él estaba tratando de hacer. Lo que él estaba buscando por medio de esta malversación, claramente de fondos, era comprar favores. Él lo que quería por medio de esto fue lo siguiente, él dijo, así, cuando se me quite la mayordomía, seré bien recibido, y dice algo, en cualquier casa. Él estaba pensando que por medio de ese intercambio de favores, dame que yo te doy, una economía muy a como es el mundo hoy. Yo le hago un favor, usted me hace un favor. Nadie se va a dar cuenta, ese tipo de cosas, cómo se mueve el mundo. El mundo, no los hijos de Dios, ¿cierto? Entonces él iba a poder después, cuando saliera de ese puesto y de esa empresa en la cual estaba, hablar con estas personas y de pronto ellos le iban a generar algún tipo de beneficio para que él pudiese ocuparse y meterse en algún lugar, ¿cierto? Entonces viene la respuesta del amo. El amo se entera de alguna manera, se entera del trueque que el mayordomo hace y él tiene una respuesta a este asunto. Dice que él lo elogia. El amo, no el Señor Jesús, ¿cierto? El amo de él en la parábola lo elogia. Y dice que la razón por la cual lo elogia es por haber actuado con tanta sagacidad. Era un viejo zorro, de fijo. O sea, era una persona astuta con colmillo. Y entonces él pues lo reconoce, le alaba en esto. Y aquí, digamos que está básicamente como una de las claves para interpretar esta parábola, porque él viene a decir algo. Dice después de eso, porque en el trato con los semejantes, hablando de la gente del mundo, dice, los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Es decir, a lo que está apuntando el amo, lo que él estaba viendo en aquel ex empleado, en el mayordomo, es que el tipo era bien astuto, era bien sagaz y pudo en cuestión de momentos acomodarse el escenario para tener un mejor outcome al final, ¿cierto? Para tener un mejor norte, un mejor porvenir. Él empezó a pensar proactivamente en su futuro, ¿cierto? Y es esto lo que Jesús viene entonces a tomar y a rescatar para hablarnos a nosotros hoy. ¿Cómo? En comparación, los hijos de Dios con los hijos del mundo, estos son más sagaces porque piensan más a futuro, a posteriori, que lo que nosotros estamos aquí planeando en función de los intereses de Dios al futuro, con los recursos que Él nos da aquí en la tierra. Muchas veces nosotros pensamos como hijos de Dios en la salvación y qué lindo, tenemos salvación y chao, pero no nos damos cuenta que la salvación no es un estado de coma, no vamos a estar como vegetales allí. Cuando nosotros seamos salvos va a haber estatus en el reino de Dios, según lo que cada uno de nosotros hayamos hecho aquí en la tierra y cómo hayamos manejado lo que Dios nos ha dado. E inclusive aquí Dios nos recompensa. ¿Estamos aquí? Entonces, Jesús viene a decir algo muy interesante y nótese cómo esta parábola está conectada con la que él acaba de decir, con la parábola del hijo pródigo. La acusación que se le dio
al mayordomo fue la siguiente: él fue acusado de malgastar los bienes de su amo. Y ese vocablo ahí, malgastar, es muy raro en el Nuevo Testamento. Se utiliza aquí y muy pocas veces. La otra en la cual se utiliza es justamente en la parábola del hijo pródigo, que fue acusado ¿de qué? De malgastar los bienes de su padre. Entonces Jesús está haciendo aquí un juego de palabras y está diciendo que entre sus hijos, entre su pueblo, entre los israelitas, y también está enseñándoles a los discípulos, ha habido desperdicio. Y él quiere entonces por medio de esto venir a enseñarles a los discípulos, pero también hacer algo, y es hablarle a los fariseos. ¿Cuál fue la razón por la que Jesús compartió esta parábola entonces? Dos razones principalmente. La primera, censurar a los fariseos. ¿Por qué a los fariseos? Por la avaricia de ellos. Vea lo que él les dice más adelante en el 14. Los fariseos que eran avaros también escuchaban estas cosas y se burlaban de él. Por la avaricia de ellos, pero también otra razón en los fariseos. Por el mal uso que ellos habían hecho del conocimiento espiritual y el privilegio que ellos tenían en el Señor, como nación escogida. De esto vamos a hablar más la próxima semana, que es el texto que viene. Pero aquí primordialmente vamos a hablar de esta condición en el corazón de los fariseos, la avaricia que había en el corazón de ellos. Esa es una de las razones por las cuales Jesús pronuncia esta parábola. Y la segunda era que Jesús estaba preparando a los discípulos. ¿Preparándolos para qué? Esta parábola trata sobre el manejo del dinero y un asunto de fondo que ya lo mencionamos en la introducción, que tenemos que preguntárnoslo nosotros mismos. ¿Qué tan confiables somos para Dios? ¿Qué pasaría si Dios viene y le dice a usted, tome $1.000.000? Listo. ¿Cómo se comporta su corazón en ese momento? ¿Qué hace usted? Si nosotros somos honestos y evaluamos las respuestas primarias, naturales, humanas de nuestro corazón, casi que automáticamente lo que usted va a pensar es en usted y en su bienestar. Porque eso somos, humanamente hablando. Pero aquí Jesús viene a darles a ellos una lección, y aquí entramos con la parte práctica para nosotros. Va a darles 3 lecciones. ¿Cómo enseña Jesús que nosotros tenemos que manejar el dinero? Y que eso nos pone entonces verdaderamente en perspectiva, porque el Señor no nos va a dar mucho si no administramos bien lo que Él nos ha dado. Y en lo que ya tenemos, que es mucho, tenemos que usar sabiduría de parte de Dios para usarlo. Esto no se trata solamente de que usted sea sabio en lo que hace. Esto se trata de entender quién te ha dado todo lo que tú tienes. Entonces, la primera lección que el Señor va a darles a ellos aquí, a nosotros obviamente como discípulos suyos aquí en el 2023, es que la mejor inversión que nosotros podemos hacer como cristianos es invertir en el reino de Dios aquí en la tierra. Esa es la mejor inversión que usted puede hacer. No es el cripto, no son los stocks, no son los bienes raíces, estamos hablando de cosas espirituales. La mejor inversión que usted puede hacer aquí en la tierra es invertir en los negocios de Dios, invertir en el reino de Él. Vea lo que Él les dice en el versículo 9. Por tanto les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, sean ustedes recibidos en las mansiones eternas. Entonces, no se trata de redes sociales, lo que Jesús les está hablando acá, al decirles háganse amigos. Él les está hablando aquí a ellos, está apuntando al uso de los recursos que nosotros le damos, de las cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos. Es decir, ¿qué fue lo que hizo el mayordomo infiel? Él vino a pensar en cómo asegurarse su futuro, por medio de esta acción de riquezas injustas, ¿cierto? Ya vamos a ver un poco qué son las riquezas injustas. Él vino a asegurarse su futuro, él dijo para poder entrar en las casas de ellos. Pero Jesús viene a decirle algo más adelante, que es que no se trata de eso, sino de usar las riquezas de esta tierra, dice, para que cuando éstas falten seamos recibidos, y vea el contraste, en vez de las casas que él había pensado de sus clientes, dice en las mansiones eternas. Entonces él no está hablando de cosas aquí en la tierra, no está hablando de que nosotros tenemos que ser astutos en los negocios y que los hijos de Dios tienen que comportarse así. Está hablando de que nosotros tenemos que pensar de manera proactiva en cómo usar lo que Dios nos ha dado aquí por los intereses del reino de Dios.
¿Cómo vamos a hacer para que las cosas se extiendan? ¿Cómo vamos a hacer para que el plan evangelio crezca? Porque si nosotros no tenemos eso en nuestro corazón bien establecido y definido, la corriente de este mundo nos va a mover. Nuestros intereses, nuestros gustos, nuestros placeres, nuestros deseos, las ocupaciones, todo eso a usted lo va a distraer. Y lo que usted va a venir a darle a Dios va a ser las obras de todo. Las obras de su tiempo, las obras del ministerio, lo poquito que me queda en la semana, el cansancio, el último piquito de la oración del día, eso es lo que usted le da a Dios. Cuando usted se le olvida que usted está en esta tierra y si vives para Cristo y si mueres para Cristo, que hemos sido comprados para Él, le pertenecemos a Él. El día que usted le entregó su vida al Señor, usted pasó a ser, en lenguaje bíblico, un esclavo de Él, un siervo de Él, una persona que vive, respire y come para Él. Pero eso es totalmente contrario, chocante al ser humano, que busca vivir su vida para sí, como él quiere, donde quiere y como él dice, no como el Señor quiere que viva. Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre para vivir para el Señor. ¿Quién dice amén? Entonces, la segunda lección que él viene a darle acá, habla sobre estas riquezas. ¿Cuál es esta segunda lección para nosotros hoy? El manejo del dinero y los recursos que Dios nos da, escuche esto, va a determinar si Dios puede confiarnos más aquí en la tierra. El uso que le damos a las cosas aquí va a determinar si eres confiable o no y si Dios te va a dar o no más de lo que hoy tienes. Dice el versículo 10, el que es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho. Y el que no es confiable en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Porque si en el manejo de las riquezas injustas, y aquí vamos a ver lo interesante, si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiarle lo verdadero? Entonces veamos que el Señor viene a hablar aquí de dos tipos de riquezas. La primera de la que habla es de las riquezas injustas. Ahora usted se va a preguntar obviamente, bueno, ¿qué son riquezas injustas? Uno podría pensar, son bienes mal habidos aquí en la tierra. No es eso de lo que se trata. Las riquezas injustas a lo que se refiere aquí son recursos ajenos. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿de quién son? Si no son de uno, son del Señor, que es el dueño de la tierra y su plenitud. Son de Él, que es el dueño, el hacendado, al cual le pertenecen todas las cosas. Las riquezas injustas en esta tierra, lo que él está apuntando acá en el contexto de la parábola es aquello que Dios ha puesto en tu mano en esta tierra y que Dios te lo ha delegado por mientras vives aquí para ver cómo lo vas a manejar. Las riquezas injustas es esto. Entonces, hay una evaluación que Dios hace de nosotros, de todo aquello que Dios ha puesto, de nuestros talentos, de nuestros recursos y del dinero también. ¿Cómo lo estamos utilizando? Dios da dinero, Dios bendice a su pueblo, dice la Escritura que Él nos da la sabiduría para hacer las riquezas. Amén. Y conforme Dios nos da, nosotros en el desarrollo natural de nuestra vida vamos a estar expuestos a tentaciones. ¿Cómo usamos ese recurso? ¿Lo invertimos bien o no lo invertimos bien? Y el Señor está en todo momento observando, evaluando el uso que nosotros hacemos del dinero. Y aquí hay algo lindo e importante de aclarar. Dios bendice a su pueblo, Dios bendice a la iglesia. Y Dios no es miserable, Dios no es socialista ni comunista, ¿sí? Dios no está en el negocio de que sus hijos vivan de una manera miserable. Ese no es el Dios de la Biblia. Pero tampoco Dios está en el negocio de que su pueblo sea avano, varo y codicioso, que era el punto en el cual habían caído los fariseos, porque ellos tenían una mala teología. Pero de nuevo, vamos a hablar más de eso en la próxima semana. Ellos tenían una distorsión con respecto al dinero. Y el Señor está apuntando justamente a eso. Y cómo el hombre, por su naturaleza pecaminosa, había llegado al punto en el cual su confianza estaba puesta en el dinero. Y lo anhelaba y lo codiciaba como si eso fuera el fin, el non plus ultra, lo que él tenía que enfocarse en el resto de su vida. Y el Señor les está diciendo, son riquezas injustas. Todo lo que ustedes hacen en esta tierra no les pertenece. Lo pueden usar para sus necesidades. Dios va a permitir ciertos gustos y anhelos del corazón, pero cuídense de que eso distorsione su corazón y le lleve a anhelarlo por encima de otras cosas. Porque entonces el ser humano tiene esta naturaleza potencialmente insaciable, en el cual
tiene, no sé, y no es que estoy hablando de las mujeres, pero tienen 20 zapatos y tal vez tienen toda la gama de colores, pero después entonces esto no es suficiente, se quiere otros 20 pares, pero del otro tipo, y los hombres igual. Tienen tal juguete y después no les gustó este, quieren el otro y después quieren todos los demás, y está esa naturaleza insaciable en la cual muchas veces cuesta que nos conformemos con algo. ¿A quién le ha pasado eso? A nadie le pasa, a mí me ha pasado, yo me confieso delante de ustedes y tengo que rendir eso delante del Señor para entender que no tengo que tenerlo todo siempre y lo mejor, que tengo que aprender a tener un punto de saciedad y aprender a ver que ese recurso que Dios me está dando también, hay algo que Dios quiere que haga con él, con ese recurso. Hay planes que Dios tiene. Dios nos da bendición para que podamos vivir para nuestras necesidades, claramente, pero también para que pensemos proactivamente cómo vamos a utilizar ese recurso en función de los intereses de Dios. Si el corazón del hombre no está claro en esto, usted se termina comiendo el mundo, si es posible, porque así es el ser humano. Así es. Entonces, Él les habla de las riquezas injustas. Y el siguiente punto en el cual les habla aquí es de las riquezas verdaderas. ¿Y cuáles son las riquezas verdaderas? Estas son, él habla, se refiere así, riquezas verdaderas, y más adelante en el siguiente versículo le llama lo verdadero, lo valioso. Y aquí no tiene nada que ver con recursos naturales. Se refiere al favor de Dios y a la responsabilidad que Él nos entrega aquí de expandir su reino, del respaldo del Espíritu Santo, de cómo Él está con nosotros y nos ayuda, es decir, las cosas que Dios nos ha confiado de su reino, aquel ministerio, aquel llamado, aquellos dones que Dios ha puesto en tu vida para que le sirvas a Él, ¿cómo los estás utilizando? Él va a entregarnos cosas, Él va a entregarnos riquezas del reino de Dios, del evangelio, de la gracia. Y si nosotros no sabemos manejar ni siquiera el dinero en esta tierra, ¿cómo esperamos poder administrar la gracia de Dios aquí? El conocimiento espiritual que el Señor deposita. Ese fue el fallo de los fariseos. El corazón de ellos se contaminó, se llenó de avaricia, habiendo sido las personas que se suponía que extendieran el conocimiento de Dios aquí en la tierra, habían llegado a un punto en el cual ya no eran funcionales. Estamos viendo acá, Él les dice, ¿quién les dará lo que les pertenece? Aquí Él está hablando de aquellos beneficios que nosotros recibimos por ser hijos de Dios. Aquellas cosas que Dios viene a depositar en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser una persona para poder administrar la gracia de Dios aquí en la tierra, el ministerio y lo que Él ha puesto, si no podemos ni siquiera ser fieles a Él con el dinero? No es posible, porque hay una relación cruzada en el corazón. Él viene a decir lo siguiente: no se puede servir a dos señores a la vez, porque se va a amar a uno y se va a odiar al otro. ¿Y cuáles son los dos que están en el ring de batalla en ese momento? Dios versus el dinero. Si usted vive en esta tierra por el dinero, si a usted lo que lo desvela es eso, si usted desayuna, almuerza y come pensando en cómo hacer más plata y solamente en cómo su futuro, cómo se lo va a solucionar, déjeme decirle que va a ser bien difícil que le sirva a Dios. Y que conozcas verdaderamente al Dios que nos sostiene a través de fe, por fe y para fe. Es una verdad incómoda. Porque naturalmente hablando, el hombre siempre busca asirse de aquello que él puede ver, que él puede tocar, y el metal es un recurso que se utiliza para esto. Pero Dios trata con nosotros en diferentes temas y circunstancias a lo largo de la vida para llevarnos a un punto bien alto, el cual se llama confianza en Él. Y cuando usted verdaderamente tiene confianza en Dios y usted está colocado en ese monte, en esa altura, en el cual solamente dependes de Él, usted va a tener visibilidad diferente de las cosas. Va a saber exactamente cómo son las cosas. Cuando nosotros verdaderamente hemos confiado en Dios por el dinero, es decir, por nuestro porvenir, por nuestra provisión, entonces Dios va a poder confiarte más. Y no se trata de confiar simplemente en una esfera sentimental ni vocal. Ay, yo confío en Diosito. No se trata de eso. Se trata verdaderamente de cómo maneja usted el recurso. Diezma usted. Siembra en el Señor, aporta a las misiones, ayuda al necesitado, bendice, honra a su padre y a su madre con economía. De eso se trata.
¿Cómo estamos utilizando el recurso injusto? Es decir, que no es nuestro, que es del Señor. El problema que tiene el ser humano es que él piensa que lo que tiene, él se lo granjeó. Ese es el problema que nosotros como seres humanos tenemos. Todo esto que he conquistado, como el hombre de aquella parábola en el cual el Señor viene a confrontarlo. Y él dice, qué bien me ha ido, voy a hacer más graneros para acumular. En ningún momento pensó, voy a tomar un porcentaje de esto para servirle al Señor. Dice que le había ido bien, entonces dijo, ya sé, voy a hacer graneros más grandes. No me alcanza con 3 carros, voy a comprar 4 carros más. Esa es la naturaleza codiciosa, avara del hombre que busca comerse el mundo si es posible. Y nótese cómo está en total contraste con el entendimiento que nosotros tenemos que tener de que estamos puestos en esta tierra para administrar lo que Dios nos ha dado y servirle a Él. No estamos aquí simplemente para comer, beber, reproducirnos, morir y hacer todo lo que nos hace aquí felices. Estamos acá para servirle al Señor. Los cristianos estamos aquí para eso. Y Dios es el amo, es el dueño de todo, es aquel al cual nosotros le vamos un día a rendir cuentas, no es simplemente aquel al cual yo me acerco para que me solucione problemas y me bendiga. Ese es el grave problema que tiene hoy la iglesia, que ve a Dios como un supermercado, como un bombero, que vengo para que me apague el incendio, vengo para que me dé este commodity que necesito, pero no lo vemos como el dueño y el que rige y define todo cómo se supone que yo viva en esta tierra. Cuando yo tengo esa comprensión y estoy verdaderamente haciendo tierra, entendiendo quién soy, dónde estoy, para dónde voy, entonces usted va a ser un siervo confiable. Eso es como tener usted, como usted ser el jefe y venir a contratar un empleado. Y usted le dice, vea, estas son sus asignaciones, esto es lo que usted tiene que hacer, usted tiene que estar aquí de lunes a viernes, usted tiene que encargarse de impulsar esta misión de esta empresa, esto es lo que usted tiene que hacer. Y que de un momento a otro ese empleado comience a hacer algo totalmente disonante con la visión de la empresa. Comience a vivir como él quiere vivir, comience a malgastar los recursos de la empresa, comience a vivir de una manera egocéntrica pensando en lo que él quiere y no atiende los intereses del jefe. Es exactamente lo mismo. Hoy hay mucho cristiano que está aquí en la tierra deslumbrado por lo que el mundo ofrece, pensando de qué manera va a proteger su futuro y poder asegurarse las cosas, y se le olvida que el día que le entregó su vida al Señor, usted viene aquí a ser un administrador simplemente de todo lo que Dios pone en su mano. Solamente eso somos, administradores de la gracia de Dios. Y vea cómo se los grafica el Señor. Esta es una de las parábolas más complejas de la Escritura. Es más, hay gente que dice que es la más difícil. Él le viene a decir esto, no para que lo reciban en una casa alguien aquí, sino en las moradas eternas. Y por decir moradas, él a lo que está apuntando es a los tabernáculos. ¿Y qué tiene que ver con los tabernáculos? Aquella enseñanza que él transmitía a través de la fiesta de los tabernáculos, en la cual le recuerda al pueblo que nosotros aquí somos solamente peregrinos y extranjeros. Y que dependemos al 100% del Señor en todo lo que tenemos. No dependemos de la cuenta bancaria, no dependemos de la empresa, no dependemos de los amigotes, no dependemos de las redes sociales, dependemos en última instancia y en primera, ojalá lo tengamos claro siempre, del Señor. Es Él el que determina todo en tu vida. Si tenemos eso claro, entonces vamos a comportarnos de la manera que el Señor lo quiere. Él les dice, el que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Y el que no es confiable en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Entonces, de nuevo, puede confiarle más a usted de lo que hoy tiene el Señor. Puede confiar Dios en ti. Eres una persona confiable para el Señor. Hágase esa pregunta, usted, ¿soy yo confiable verdaderamente? ¿Cómo he manejado el ministerio que Dios me ha dado? ¿Cómo he manejado los recursos y los dones que Dios me ha puesto? ¿Cómo he manejado el dinero que Dios me ha dado? ¿Lo he usado de una manera correcta? ¿O lo he usado para mis placeres? ¿Cómo lo he manejado? ¿Cómo he usado ese recurso? La tercera lección que él viene a darles aquí, bien interesante, es esta. El dinero puede ser una herramienta o puede ser un ídolo corrosivo. Así tal cual. Él les dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque
A uno lo odiará y al otro lo amará, o bien estimará a uno y menospreciará al otro. Así que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Servir a Dios o servir al dinero. Y de nuevo, aquí podría alguien pensar, entonces solamente voy a dedicarme a andar por la tierra predicando o solamente voy a encargarme de lo que Dios tiene. No, de ninguna manera. La palabra dice que el que no trabaja, que no coma. Usted va a trabajar, usted va a hacer lo mejor, usted va a levantar su empresa, usted va a hacer su emprendimiento, todo lo que el Señor le ponga por delante. Pero no se le olvide que el que lo puso a usted en ese lugar, que el que lo ha bendecido, que el que le ha dado talento, que el que da, dice la Escritura, la sabiduría para hacer las riquezas es el Señor. Y si Él es el que te da todo eso, entonces tú también tienes una asignación con lo que el Señor ha puesto en tu mano. No es mi agenda que yo impulso para ver cómo vivo en esta tierra, es mi propósito en esta tierra, cómo lo voy a vivir, con todo lo que eso implica. Un ejemplo de esto podemos verlo en Daniel en la Escritura. Daniel llegó en un momento como un empleado raso a Babilonia, pero después subió a ser un embajador y en ningún momento él se olvidó de quién él era. Él estaba bien conectado, él tenía los pies puestos en la tierra. Él creció y prosperó en Babilonia, llegó a tener una superposición allí, pero él siempre supo quién lo había llamado y pudo servirle al Señor a través de cada uno de los imperios, aunque eso en momentos pudo costarle la vida, pudo costarle el puesto. Él tuvo muy claro quién lo había llamado. Y ese mismo llamado de parte del Señor se extiende para nosotros hoy. ¿Qué ha puesto Dios en tu mano? ¿Cómo lo has utilizado? ¿Y cómo quiere Dios que tú le sirvas? El dinero puede ser una herramienta o puede ser verdaderamente un ídolo destructivo. Nótese cómo la cultura es. La cultura alaba, premia el hedonismo. Entre más tenga la persona, entre más vanidosa, superficial sea, eso es lo que la cultura alaba. Esa es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y esto se puede ver en un intertexto de una manera muy interesante en cómo piensa el diablo. Cuando el diablo se acerca a hablarle a Dios respecto a Job y las pruebas que Job estaba pasando y le dice lo siguiente: piel por piel dará el hombre por el beneficio de él en la tierra. Y esa misma esencia pecaminosa es lo que está en el ser humano. Piel por piel da al hombre por tener un beneficio aquí. Hay gente que por dinero es capaz de hacer cualquier cosa. Mentir, engañar, robar, difamar, malversar. Veamos esta persona que estaba aquí, fondos con tal de tener el bendito y en ciertos casos maldito metal. Entonces nosotros tenemos que tener un cuidado delicado de este tema para que podamos servirle a Dios como se supone que Él quiera que le sirvamos, con las riquezas justas en esta tierra, y podamos hacer un uso sabio de lo que el Señor quiere. ¿Cómo sabemos que el dinero puede ser un ídolo? Vea lo que dice Efesios 5:5. Aquí está Pablo hablándole a la iglesia en Éfeso y le dice lo siguiente: ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. El Señor menciona aquí a través de Pablo 3 pecados. Habla del libertino, habla del inmundo y habla del avaro. Y viene a poner los tres en un mismo reglón para decir: la suma de esto es igual a idolatría. Entonces, cuando el ser humano es avaro, cuando el ser humano es codicioso, no se trata simplemente de un fallito de la naturaleza. Se trata de que en el trono de su corazón hay algo que está compitiendo por su atención. Y eso se llama el amor / confianza en el dinero. El dinero no es malo ni es bueno, es neutral. Es el uso que usted le dé al dinero lo que determina cómo él se va a comportar para usted. Puede ser una gran herramienta o puede ser un ídolo corrosivo verdaderamente, al punto que puede apartar a una persona del Señor. Nótese que aquí dice ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, y vea lo que va a decir: tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Si nosotros permitimos que la avaricia, que la idolatría nos acompañe a lo largo de la vida, puede hacer que nos llevemos una sorpresa muy terrible al final de las edades. Porque no habremos puesto nuestra confianza en quien verdaderamente la merece y quien ha dado todo por nosotros, que es el Señor. ¿Estamos acá?
Entonces, vea lo que pasa. ¿Qué hacen los fariseos cuando escuchan esto? Dice, los fariseos que eran avaros también escuchaban estas cosas, y aquí la palabra que usaron es burlaban, pero es una palabra todavía más pesada en el griego. Dice, se burlaban de él, es decir, casi que lo menospreciaban y volvieron la naricita para otro lado. Entonces Jesús les dijo, ustedes se justifican a ustedes mismos delante de la gente, pero Dios conoce su corazón. Pues lo que la gente considera sublime, vea lo que va a decir, a Dios resulta repugnante. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Esa palabra repugnante es una palabra que en el Antiguo Testamento se usaba siempre en un contexto para hablar de ídolos. Entonces lo que Él les estaba diciendo a ellos era básicamente que la avaricia que ellos tenían era tan repugnante para Él como si tuviesen un ídolo antes que el Señor. ¿Ya qué fuerte? ¿Y por qué así? Porque eso había llegado al punto de haber erosionado totalmente el entendimiento que los fariseos tenían de Dios. Y se habían vuelto totalmente avaros, se habían perdido el norte en la vida, al punto que, teniendo al Hijo de Dios al frente, teniendo al Mesías, no lo podían ver ni reconocer. ¡Wow! ¿Será posible que Jesús se pare en una iglesia a predicar hoy y que la gente no reconozca a Jesús como Hijo de Dios? Por supuesto que sí. Aquí está esto. Y la razón por la cual eso podría darse es por los obstáculos que tiene la gente en el corazón muchas veces, que es lo que ellos quieren antes que lo que Dios quiere. Entonces van a la iglesia buscando al Señor, van buscando ayuda de parte de Él, van buscando una respuesta y una asistencia, pero al final del día hago lo que quiero. No es lo que el Señor dijo. Ese tipo de actitudes en el corazón del ser humano son las que tenemos que rendir. Tenemos que aprender a reconocer y ser honestos delante del Señor y decirle, porque Él ya lo sabe, Señor, me cuesta este tema. Ayúdeme para poder verlo claramente. Y pedir perdón es una parte. La otra es rendirnos a Él en confianza y no volver a hacerlo. Eso cierra la rosca. Eso es un verdadero arrepentimiento. No es simplemente perdón, Diosito, y voy y lo hago 50 veces más. Es perdón, Señor, y hago un cambio. Y voy en la otra dirección. Eso es un arrepentimiento genuino y cabal para caminar como el Señor lo quiere. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, para ir terminando con este mensaje, quiero preguntarle de nuevo lo mismo. ¿Qué tan confiables somos nosotros para Dios? ¿Puede verdaderamente nuestro amado Jesucristo confiar en nosotros? Podemos aventurarnos a decir sí, confía en mí, Señor. Pero aquí, a la luz de lo que acabamos de ver, nos damos cuenta lo siguiente. Si nosotros no hemos sido fieles al Señor con el dinero, no vamos a poderle ser fiel en nada a Él. Así de sencillo. Alguien dijo esto en una ocasión y es muy cierto. Cuando el evangelio llega a la bolsa, llegó al corazón. Cuando usted verdaderamente ha rendido todo lo que es, y usted entiende que todo lo que usted tiene y produce en su vida no es suyo, es de Él, y su vida le pertenece, entonces comienzas a hablar los mismos términos del contrato que el Señor pagó por ti en ese madero. Ahora ustedes son propiedad mía, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las maravillas de Él. Tenemos una agenda totalmente distinta de la que tiene el mundo. En apariencia nos van a ver y van a ver un profesional, van a ver un empresario, van a ver un médico, van a ver X, que es muy bueno en lo que hace, muy buena, sí, pero que por encima de eso hay principios y valores que lo definen y lo rigen. No es una persona que ante cualquier treta que le ofrecen se vende, no es ese. Es una persona que tiene su corazón verdaderamente sentado en integridad y confianza y sabe que lo que el Señor le ha dado es de Él. Y lo va a administrar bien y va a vivir bien para el Señor, sí, con equilibrio, va a administrar las cosas como corresponde, pero también va a hacer un uso correcto de lo que Él le ha dado. ¿Quién dice amén? Yo le voy a invitar a que oremos. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor. Y el grupo de alabanza si puede pasar también para que oremos. Y yo quiero que ahí donde usted está y se pone de pie, usted cierre sus ojitos, se sincere con el Señor.
Y se permita así en una película, una radiografía en su mente, pensar cómo ha utilizado usted el dinero. Dinero ajeno, recursos de terceros, recursos de Dios. ¿Cómo los hemos administrado? ¿Cómo hemos usado lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Si nosotros estamos aquí y decimos, hágase tu perfecta voluntad en mi vida, yo quiero servirte, Dios. Haz tu perfecta voluntad, envíame a mí, Dios. Si usted es de esos, probablemente yo sé que muchos aquí son así. Entonces hoy se empareja una pregunta a la par nuestra y es, ¿sos confiable? ¿Puedo confiar en ti? La palabra del Señor nos dice que donde dos o más estén reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Así que piense usted en este momento que usted tiene a Jesús al frente suyo y le está preguntando lo siguiente, ¿puedo confiar en ti? ¿Puedo confiarte esto? ¿Puedo confiarte esto? Y por el proceder en su vida, por cómo se ha comportado, usted sabe cuál es la respuesta. Y puede hacer que la suya sea no. Así como yo un día mi respuesta fue no. No era fiel al Señor con lo que Él me había dado. Pero llegó el momento en el cual lo reconocí y me arrepentí. Y le dije, sí Señor, perdón, por haber vivido para mí, para mí. Por haber buscado mi beneficio antes que otra cosa, antes que tus intereses. Y cuando ese cambio, ese arrepentimiento vino a mi corazón y comencé a darle al Señor lo que le corresponde, a manejar correctamente lo que Él me había dado, y de ahí en adelante, no solo el dinero, todo lo demás, Dios también comenzó a tratarme diferente. Porque empezamos a hablar el mismo idioma. Empezamos a afirmar como se corresponde. Y es que ese es el nivel de definición que Dios quiere de su iglesia. Dios quiere una iglesia, una esposa que hable el mismo idioma que Él, que tenga la misma visión suya, que se comprometa en lo que Él ha dicho, que tenga un plan de vida conforme a lo que el Señor quiere. ¿Es eso a lo que el Señor te está llamando hoy? Así que yo le invito a que usted en este momento presente su vida delante de Él. Y vamos a orar, vamos a elevar una oración al Señor.